Bienvenidos a este nuevo video. Como les prometí en el video anterior, les dije que en el día de hoy les iba a traer un video, el indicador MACD. Como siempre, lo que voy a hacer es que ayer les expliqué el indicador RSI, pero pues no se los expliqué con análisis técnico. Lo que voy a hacer ahora mismo es que voy a hacer el análisis técnico en el par de divisa dólar, en el par de divisa, perdón, euro dólar. Así que vamos a empezar. Pero pues voy a hacer este análisis técnico porque particularmente para este indicador que es el MACD, este indicador lo que tiene que ver hace mucha referencia a lo que viene siendo tendencias, ¿no? Este indicador nos ayuda a saber las tendencias. Por ende es importante que el mercado en el que estemos operando, en el que vayamos a invertir, pues a un mercado en el cual el precio pues esté en movimiento, no esté en rango. ¿De acuerdo? En rango es cuando el precio se está en un descanso, o sea, no está subiendo ni bajando, está en una lateralización, pero no hay mucho movimiento, o sea, no hay mucho volumen, hay muy poco volumen. En ese tipo de mercados el MACD no funciona. Entonces, lo ideal es siempre utilizarlo en mercados de alto volumen, como por ejemplo puede ser el mercado de divisas, el Forex, o pues también las commodities en lo que viene siendo, por ejemplo, el petróleo, o por ejemplo el gas natural. Bueno, entonces eso fue un pequeño paréntesis, así que pues nada, vamos directamente con el video. Lo que voy a empezar por hacer entonces es pues, lo que intento siempre hacer con el análisis técnico es siempre intentar ver pues las tendencias principales, o sea, las contracciones, las extensiones, contracciones y las tendencias principales y secundarias, ¿ok? Yo actualmente, simplemente viendo esto, yo aquí sé que en esta zona de abajo hay un soporte y que en esta zona de acá generalmente suele haber una resistencia. Entonces, a largo plazo, pues lo que yo veo acá es que el soporte está aquí abajo y la resistencia está aquí. Entonces, la tendencia aquí, ¿cuál es? Aquí la tendencia es alcista, o sea que aquí hay que invertir al alza. Sin embargo, aquí arriba no habría que invertir al alza, aquí habría que vender, ya que pues vemos que es una zona de oferta y pues cuando el precio llega en esta zona, pues generalmente suele caer. Entonces aquí lo ideal sería vender. Eso pues, vamos a decirlo, simplemente fue una ojeada. Entonces lo que voy a hacer aquí es que directamente me voy a poner acá, esto es en días, estoy en temporalidad de días. Entonces lo que directamente voy a hacer acá es que me voy a poner más o menos por acá, el 21 de julio del 2023. Y lo que me interesa es encontrar pues los altos más bajos o altos más altos. Por ejemplo, aquí lo que estoy viendo es que tengo altos ni más bajos ni más bajos, ni más altos ni más bajos. Entonces aquí lo que yo puedo detectar es una lateralización, pero pues esta lateralización es importante, o sea, en esta lateralización podríamos invertir, ya que es una lateralización grande en la cual hay mucho movimiento. Lo que yo hacía referencia ahorita cuando les había dicho que hay lateralizaciones en las cuales es muy mala idea invertir o no hay que invertir, son lateralizaciones como esta, en las cuales hay muy poco volumen, el precio entra en un rango, si se dan cuenta el precio no está subiendo ni bajando, se encuentra en un rango, se encuentra atrapado entre una resistencia y un soporte momentáneo y luego pues sigue rompiendo hacia abajo. Eso no es lo que yo quería decirles, esto es lo que yo les quería mostrar en las consolidaciones, lateralizaciones en las cuales es interesante invertir. Entonces pues bueno, aquí yo tracé el soporte y ahora mismo lo que estoy haciendo es que estoy trazando pues una resistencia. Entonces aquí yo ahora mismo tengo pues las zonas de oferta y la zona de demanda y la zona de oferta. Aquí yo ya tengo estas dos zonas delimitadas y por ende aquí yo ya tengo pues vamos a decir que un indicio de análisis técnico. Entonces yo sé que aquí el precio venía en tendencia bajista, luego la tendencia bajista se rompió, tocó aquí un soporte o tocó liquidez y mandaron el precio hacia arriba. El precio en esta zona entró en un rango, entró en una lateralización y pues en esta zona generalmente el precio se suele devolver a la baja. Entonces aquí nosotros ya sabemos que la tendencia bajista se rompió y que ahora mismo el precio, antes de entrar en esta tendencia alcista, en esta lateralización o consolidación, pues el precio estaba en una tendencia alcista. Ok, entonces ahora mismo la tendencia principal se podría llegar a decir que podría llegar a ser la tendencia alcista y la tendencia secundaria se podría decir que serían las tendencias bajistas. Entonces,
Las contracciones vendrían siendo alcistas y las extensiones son alcistas y las contracciones son bajistas. ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia general alcista, entonces con extensiones alcistas y contracciones bajistas. Entonces, pues si se dan cuenta que el precio está rebotando en este canal y pues lo importante es ver que estas zonas siguen activas, ¿de acuerdo? Bueno, ahora una vez que nosotros ya sabemos que el precio se encuentra en un rango y que la tendencia general en la cual el precio había entrado, o sea, es lo que quiero decir aquí es que el precio, antes de que entrara en esta consolidación, el precio estaba en una tendencia, estaba tradeando hacia el alza. Entonces podría decir que está en una tendencia alcista. Además de esto, es importante saber la tendencia principal en la cual el precio se encontró antes de entrar o antes de formar una figura chartista, ya que lo que pasa es que cuando el precio antes de que el precio cree una figura, muy probablemente pues el precio es que se está yendo hacia una dirección. Entonces, si se encuentra una figura es porque hay turbulencia, significa porque hay órdenes, porque hay volumen de los vendedores y de los compradores. Entonces, pues es como una guerra entre compradores y vendedores, pero entonces lo importante siempre es saber cuál es la tendencia cuál era la tendencia del precio antes de que el precio generara una figura, porque muy probablemente cuando el precio vaya a romper, puede que rompa hacia la dirección de la tendencia principal, ¿ok? Entonces es muy importante nosotros conocer las tendencias principales y sobre todo las figuras, porque pues es lo que nos va a ayudar a invertir mejor y obviamente pues hacer nuestros análisis y nuestras previsiones de manera mucho más eficiente, ya que estamos entendiendo mucho mejor qué es lo que el precio está haciendo. Actualmente lo que aquí está pasando es que hay una consolidación, hay noticias, aquí puede que esto caiga y entonces es aquí cuando el MACD entra en acción. Entonces, ese es el RSI, perdón, este es el MACD. Entonces, el MACD, básicamente lo que el MACD nos va a explicar es las tendencias. Entonces el MACD nos va, por un lado, a indicar las tendencias, nos va a decir si el precio es alcista o es bajista, o si está en una tendencia alcista o bajista. Por otro lado, también nos va a ayudar a saber o a identificar las zonas de sobrecompra o de sobreventa. Entonces, pues los extremos del precio. Y también nos va a ayudar a detectar las reversiones. Entonces eso es muy importante porque pues si se dan cuenta el MACD mezclado con el RSI podrían llegar a generar un indicador muy bueno, pero pues sabiendo utilizar los dos pueden hacer análisis muy acertados, obviamente sabiendo utilizar los dos indicadores. Y lo mismo que dije ayer para el RSI es que el RSI también puede ser manipulado, y como todos los indicadores pueden ser manipulados, también el MACD puede ser manipulado. Entonces es muy importante entender. Entonces el MACD básicamente nos sirve para esas tres cosas: para identificar las tendencias, para encontrar un buen punto de entrada, un buen punto de salida, y también para saber si el precio va a ser un posible giro o si el precio va a ser un reversal, que es cuando el precio está pues en una tendencia alcista y gira para generar una tendencia bajista. Alcista, bajista son los ciclos del precio. De acuerdo, entonces les explico aquí básicamente cómo funciona entonces el MACD. El MACD está compuesto por dos señales. La señal del MACD es la azul y la señal roja, o la señal es esta como naranja, ¿de acuerdo? Lo que a nosotros nos importa es cómo interactúa la línea azul o la línea del MACD con la línea roja, y sobre todo pues cómo interactúa con este nivel 0, que en el RSI es el nivel 50, ¿se dan cuenta? Entonces pues el MACD también es un oscilador. El MACD entonces oscila entre negativos y positivos, entre los superiores a 0 y entre los inferiores a 0. Entonces, cuando el precio o cuando la señal azul se encuentra por encima del nivel 50 o por encima del nivel 0, significa que el precio está en tendencia alcista. Y cuando el precio está tradeando o cuando la línea azul se encuentra por debajo del nivel 0, significa que el precio se encuentra en una tendencia bajista. Aquí podemos ver que el precio estaba bajando y pues la línea azul estaba por debajo del nivel 0, entonces el precio sí que estaba bajando. Cuando el precio empieza a subir, pues la línea azul va a hacer un cruce con la señal y va a subir. Entonces pues si se dan cuenta que sí el precio respeta lo que les estoy diciendo, porque pues por ejemplo aquí el precio vuelve a caer
y pues justamente aquí vimos que la línea bajó por debajo del nivel 0, y entonces pues nos está indicando que aquí el precio estaba en tendencia bajista, lo cual sí fue verdad porque pues el precio siguió cayendo. Ok, bueno, entonces aquí sabemos que cuando el precio entonces esté subiendo, esté tradeando, o la señal esté tradeando por encima del nivel 0, es tendencia alcista, por debajo del nivel 0 es tendencia bajista. Bueno, una vez entendido eso y una vez explicado eso, les voy a explicar ahora cómo funcionan el cruce de EMAs, el cruce entre la señal roja y el cruce entre la señal azul, que es el MAC. Cuando el precio está, o cuando la señal está por encima del nivel 0 y se encuentra por encima de la señal roja, significa que el precio pues obviamente está en tendencia alcista y es una señal para comprar. Entonces, cuando hay un cruce entre la señal azul y entre la señal roja, en el cual la señal azul se encuentra por encima de la señal roja, significa que estamos en una tendencia alcista y que probablemente es un muy buen momento para comprar, porque pues el MAC nos está indicando que la tendencia alcista está ganando. Y pues aquí con el histograma, este histograma lo que nos sirve es para calificar o para medir la fuerza que hay, o para medir la fuerza de la distancia que hay entre la línea roja y la línea azul, ¿de acuerdo? Entonces, cuando las dos señales estén uniendo, significa que la tendencia alcista está perdiendo fuerza. Entonces, pues también el MAC es un indicador de fuerza. Aquí lo podemos, aquí como que podemos sentir los palpidos, las palpitaciones del corazón, ¿no? Entonces, ven aquí cuando se empieza a debilitar, empieza a caer el volumen. Entonces la fuerza, entonces pues las dos señales se empiezan a unir, y ya cuando no queda más fuerza, pues entonces hay un cruce, entonces es cuando el precio baja. Lo ideal entonces es cuando la EMA, o cuando la señal azul cruce por encima de la señal roja, es una buena señal, es una señal para comprar. Y cuando la señal azul, como acá, cruce por debajo de la señal roja, es una señal para vender. No siempre es así, pero entonces así funcionan este cruce de señales en el MAC, y así es como el MAC nos estaría dando una señal para entrar. Entonces lo ideal sería que nosotros encontráramos pues una señal alcista, o sea que la señal azul pasará por la señal roja por encima en un soporte. De esta manera pues nosotros decimos, uy, ok, está en un soporte, hay manera que el precio reaccione, y además pues el MAC me está diciendo que hubo un cruce, entonces pues es una buena señal para comprar, porque pues el precio está agarrando más fuerza alcista y se está yendo al alza. Lo que yo recomiendo es, pues, esto es lo que siempre le van a recomendar en todos los libros que ustedes lean, pero pues los que les estoy intentando aquí compartir a ustedes pues es la experiencia, ¿no? Entonces lo que yo les recomiendo es que, si bien, aunque haya un cruce de señal aquí, de las señales aquí arriba o aquí abajo, lo que yo les aconsejo es que esperen, aunque haya ese cruce, que esperen a que la señal azul esté por encima del número 0 o que esté por debajo del número 0, dependiendo pues la dirección de su trade. Si ustedes abrieron al alza, pues lo ideal es que ustedes entren cuando esta señal azul se encuentre por encima del nivel 0, porque significaría que el precio está en una tendencia alcista. Entonces, si se dan cuenta, porque entonces aquí tendrían dos confirmaciones: una, que el precio se está yendo hacia arriba, y la segunda, que el MAC les dio una señal justo antes de que el precio sí que se estaba yendo hacia arriba. Lo mismo podemos aplicar para vender. Entonces, aquí fue para vender justamente lo que les estaba diciendo, pero pues en esta zona se los está explicando un poco así rápido. Pero por ejemplo, para vender es lo mismo. Entonces, cuando la señal del MAC pasa por debajo de la señal roja, significa que es una señal para vender, ya que hubo ese cruce. Entonces lo ideal sería que el precio pues empezara a caer, pues en cuenta cayó, y pues nosotros entrar. Entonces aquí hubiera sido buena idea entrar en esta zona. Sin embargo, pues si se dan cuenta, aquí el precio está todavía por encima del nivel 0, entonces pues esta señal de venta fue buena, pero como todavía el precio no estaba por debajo del nivel 0, o sea que está en una tendencia bajista, es por eso que aquí volvió a devolverse hacia arriba, y pues no, el precio finalmente no se fue hacia abajo,
sino que realmente se fue hacia arriba. Porque bueno, pues puede ser alguna manipulación o cosas que simplemente hace el mercado. Aquí, entonces, esta zona es la que nos da lugar a la tercera explicación, la tercera parte del MACD, que son las divergencias convergencias. Las divergencias convergencias básicamente hacen alusión a que cuando el precio nos está indicando algo, el indicador nos está indicando lo opuesto. ¿Ok? Entonces, aquí por ejemplo, nosotros tenemos este alto con este alto. Entonces, significaría que aquí pues nosotros estamos sabiendo que el precio está subiendo. Sin embargo, en el MACD, aquí tenemos un alto con un bajo. O sea, aquí tenemos un alto más bajo. Entonces aquí tenemos altos más bajos y aquí altos más altos. Entonces esto es lo que se llama una divergencia negativa. ¿Por qué negativa o por qué bullish? Bueno, pues porque básicamente es una señal que nosotros encontramos al final de una tendencia alcista, Al final de una tendencia alcista, nosotros encontramos una divergencia negativa, bullish, un reversal, porque pues aquí tenemos los altos que nos están indicando que el precio o que la fuerza, pues como eso también nos indica como que la fuerza, los palpidos que les dije, los latidos del corazón, que ven que son muy débiles, pues nos está indicando como que una reversión, una caída de la fuerza. Entonces, si bien aquí nos están mostrando que aquí los altos, que aquí el precio está subiendo, el indicador nos está indicando que probablemente a largo plazo puede que esto caiga, y si se dan cuenta, sí que cayó. Y cayó muy abajo porque la señal, pues como es en días y sobre todo como había mucho volumen, fue muy fuerte, así que mandaron el precio a la baja. Entonces, con esta simple señal, nosotros podríamos haber ganado pues este trade de aquí. Ok, bueno, una vez dicho esto, aquí tenemos entonces una convergencia, una divergencia. No siempre pasan, no siempre ocurren, no siempre se cumplen, pero lo importante es entrenar nuestros ojos para poder detectarlas, ya que si la detectamos y se cumple, podemos llegar a ganar mucho dinero, pero si no la detectamos podemos llegar a perder mucho, o también podemos llegar a perder una oportunidad. Y si se dan cuenta, pues no es difícil, simplemente pues hay que tener los ojos entrenados para detectar esos altos más altos y esos bajos más bajos. Ahora les voy a mostrar una reversión alcista, pero no sé si lo voy a encontrar aquí. Alto más alto, alto más alto, bajo más bajo. Una reversión alcista pues sería básicamente que aquí el precio estuviera creando bajos más altos, bajos más bajos, pero por ejemplo acá, si se dan cuenta, si se dan cuenta, en esta zona de acá el precio creó un bajo más bajo, si se dan cuenta. Sin embargo, en el RSI tenemos, en el MACD, perdón, tenemos altos más altos. ¿Se dan cuenta? Entonces pues aquí el precio se empezó a ir hacia el alza. Y esto es, entonces aquí tenemos una convergencia positiva o una convergencia bullish, porque se da al final de una tendencia bajista. Entonces, bajos más altos en el precio, bajos más bajos en el precio, bajos más altos en el indicador. Entonces, pues, conclusión, lo ideal y lo importante es saber cómo funciona el MACD para entender cómo funcionan estas divergencias, y generalmente el MACD suele tener la razón, porque pues nos suele decir cómo están, vamos a decir que cómo están midiendo la fuerza, hay manera de que las convergencias cuando se den pues sean reversas o reversals y manden el precio hacia el otro lado. Entonces se dan cuenta, aquí el precio estaba creando bajos más bajos, sin embargo aquí el indicador nos está mostrando que a largo plazo estaba viendo mucha más fuerza alcista o mucho más poder adquisitivo. Entonces pues aquí sí que lo vemos, aquí el indicador nos decía que el precio se iba hacia el alza, y si vemos el precio se fue hacia el alza. Entonces aquí tenemos una convergencia divergencia positiva, y aquí tenemos una divergencia convergencia negativa. Quedó muy bien, la verdad, porque les logré explicar los dos casos que pueden llegar a ocurrir. Y lo mejor de todo esto, este es un bonus que les voy a dejar con un bonus, es que entonces mezclen las divergencias, convergencias con los cruces. Entonces, por ejemplo, en esta zona que nosotros sabemos que hay
altos más altos en el precio, pero altos más bajos en el indicador. Entonces esto nos dice que probablemente el precio se va a ir a la baja porque pues hay una fuerza bajista mucho más fuerte, o pues que está cayendo. Obviamente si la fuerza alcista está disminuyendo, pues la fuerza bajista está aumentando. Entonces, si se dan cuenta, aquí sube, aquí baja, y lo ideal sería haber entrado cuando hubiera habido este cruce, que sería el que nos estaría indicando para poder vender. Obviamente podemos llegar a vender aquí sin la confirmación, pero es mucho más arriesgado. Sin embargo, si sabemos lo que estamos haciendo, podemos operar sin tomar en cuenta lo que el MACD ni lo que el RSI nos estén diciendo. Pero pues lo importante de los indicadores, de las EMAs, del análisis técnico, es lograr reunir la mayor cantidad de información posible que apoye nuestro análisis y que pues nos dé como esa confianza de decir, ok, yo estoy dispuesto a invertir porque pues mi análisis me dice que de pronto puede que el precio caiga y pues voy a invertir, no es seguro que gane, pero las probabilidades están ahí. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que nos estamos basando en probabilidades, porque pues entre más información tenemos, vamos a decir que más probabilidades tenemos de ganar el trade. No es seguro, pero hay más probabilidades. Entonces aquí nosotros vendiendo después de este cruce de EMA, habrían más probabilidades de ganar el trade de manera segura y de que no nos ocurriera, por ejemplo, esto de acá. Entonces, lo importante es eso. Lo importante son tres conceptos: divergencia, convergencia, tendencias alcistas, tendencias bajistas, zonas de compraventa y zonas de oferta y demanda, los extremos, y pues también el cutoff, o sea, la línea del medio, el nivel cero, que es el que nos ayuda pues a cortar esa indecisión de saber si el precio está subiendo o no. Entonces si la línea del MACD está moviéndose por encima del nivel cero, es porque el precio está en tendencia alcista, y si la línea del MACD, o sea la línea azul, se está moviendo por debajo del nivel cero, significa básicamente que el precio se está encontrando en una tendencia bajista. Tenemos que tener mucho cuidado con la manipulación, porque los indicadores pues simplemente están reflejando lo que el precio les está permitiendo mostrar con sus valores. Y a veces cuando el precio se hace manipular por alguna institución financiera, obviamente el indicador también, y el indicador puede durar durante X periodo de tiempo manipulado, y es ahí donde el indicador deja de funcionar y no deberíamos de tomar más los resultados que nos está diciendo. Entonces, esta es la teoría detrás del MACD. Obviamente hay mucho más que decir. Hay que, por ejemplo, podríamos llegar a ser un poquito más puntillosos y dar aclaraciones por aquí y por allí. Pero pues a largos rasgos, eso es lo que significa el MACD, eso es lo que significa los indicadores, eso es lo que significa un oscilador. Y pues también les expliqué las divergencias, convergencias, la zona del cutoff, los puntos de extremos de zona de oferta y demanda. Quiero decirles también que cuando ustedes aprenden a utilizar un indicador, por ejemplo un oscilador, probablemente los estén aprendiendo a utilizar todos. Sin embargo, hay unos que son más complejos que otros, pero más o menos todos siguen como que la misma línea. Entonces empiecen con lo básico, empiecen con lo simple, porque se van a dar cuenta que con eso mismo simple que ustedes aprendieron es que los indicadores complejos están formados. Entonces aquí se van a dar cuenta que aquí no es como el colegio, que lo que aprendieron en segundo de año no lo van a utilizar en quinto año de universidad. Aquí lo que aprendieron el primer año lo van a seguir utilizando el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Entonces, pues nada, con este pequeño paréntesis, yo voy dejando el video por aquí. Espero les haya gustado mucho este video sobre el MACD. No olviden dejar su me gusta, su like, compartan, comenten, díganme qué tal les pareció el video. Y pues sin más dilación, yo dejo el video por aquí. Nos vemos en la próxima. Yo soy Michael y nos vemos en el próximo video.